Síntesis de proteínas, programa de Ingeniería en Agroecología de la Universidad del Tolima. Pertenecemos al grupo 1 del cuarto semestre en el curso de genética. Los integrantes de este equipo son Sergio Trujillo, Eduardo Agudelo, Hasleidy Peñuela, Daniel Wilches y quien les habla, Charo Sabogal. La síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas se lleva a cabo en dos etapas. La primera es la transcripción y ocurre dentro del núcleo de las células eucariotas, y la segunda es la traducción, donde el ARN mensajero pasa del núcleo al citoplasma. Las proteínas son polímeros de aminoácidos que participan en el crecimiento y desarrollo de los tejidos vegetales. Estas son muy importantes porque participan en todos los aspectos de crecimiento y desarrollo de las plantas. En la forma enzimática, las proteínas participan en los procesos de división celular, fotosíntesis, síntesis de azúcares, entre otros. Las plantas contienen bajos niveles de proteínas y esto es debido a la estructura que la compone, que es la celulosa. A diferencia de los animales, las plantas no obtienen los aminoácidos consumiendo otros organismos, sino que esos aminoácidos deben ser sintetizados por la propia planta para que la planta tenga un crecimiento y desarrollo normal y continuo. Las proteínas presentan un tiempo de vida limitado, por lo que deben ser constantemente traducidas del ARN mensajero. Si una planta tiene el abastecimiento suficiente de los 20 aminoácidos requeridos para la síntesis de proteínas, entonces da paso para que pueda ocurrir el crecimiento y desarrollo de la planta. A continuación, explicaremos el proceso de transcripción del ADN. Este proceso es mediante el cual se genera una copia del ARN tomado de una pieza de ADN. Esta copia se llama ARN mensajero, que es la encargada de transportar información genética que necesitan para elaborar proteínas desde el núcleo de la célula al citoplasma. Lo que hacen aquí es combinar unos compuestos del ARN con el ADN para así formar una cadena de compuestos que se va a llamar una hélice de ADN. Cabe resaltar que el ARN es monocatenario, o sea, quiere decir que solo tiene una hélice, y el ADN es bicatenario, quiere decir que tiene dos hélices, y a continuación pues vamos a explicar cada paso de este proceso. Proceso de transcripción del ADN. Este proceso se divide en 4 pasos. Primero, iniciación, donde la formación de la transcripción inicia en el promotor, más conocido como la caja Tata. Allí se fija una proteína de unión junto con el factor de transcripción. Después de esto se unen otros factores de transcripción específicos y al final la ARN polimerasa. Luego se abre la doble hélice del ADN para permitir el acceso de la ARN polimerasa al molde de ADN de cadena simple. Así se forma el complejo de transcripción abierto y la ARN polimerasa comenzará a unir los monómeros que formarán la cadena del ARN mensajero. Segundo, separación del promotor. Una vez que la polimerasa forma el primer enlace entre los monómeros ribonucleótidos, se libera la región del promotor que queda disponible para operar nuevamente. Tercero, elongación. Cuando los ribonucleótidos son unidos uno a uno por la ARN polimerasa, siguiendo el molde de la hebra del ADN, se produce la elongación del ARN mensajero. Cuarto, terminación. El proceso termina cuando la ARN polimerasa encuentra la señalización del final del gen, marcado en la hebra del ADN por unas secuencias cortas de características. Al hallar esa señal, el ARN polimerasa se detiene y se desprende de la hebra molde. Proceso de traducción del ADN.
Este es el segundo proceso de la síntesis proteica. Este proceso ocurre en el citoplasma, específicamente en los ribosomas, convirtiéndose en los ribosomas en el elemento fundamental para llevar a cabo este proceso. Este proceso es llevado a cabo luego del proceso de transcripción, en donde el ARN es leído para conformar una cadena polipeptídica. Esta cadena polipeptídica es una proteína con una estructura lineal, como lo muestra la imagen. Está formado gracias a la unión de aminoácidos, los cuales dependen de los nucleótidos que están en el ARN mensajero. Por último, podemos decir que este proceso, como su antecesor lo indica, es de gran importancia para la vida, ya que transforman en algo muy útil la información que contienen los genes. Este proceso de traducción se divide en 3 etapas, las cuales son muy importantes para llevar a cabo este proceso de traducción. Estas son, primero, iniciación, segundo, elongación y tercero, terminación. La etapa de iniciación, o también denominada comienzo, se da en el ribosoma específicamente. Este se reúne con el ARN mensajero y el primer ARNT denominado iniciador. El ARNT lleva consigo el aminoácido metionina, como lo muestra la imagen en la parte superior. Este también va codificado con el codón que contiene adenina, uracilio y guanina, que es denominado el codón de iniciación o el codón de inicio, el cual, valga la redundancia, dará inicio a la síntesis de la cadena polipeptídica. Ya como lo había explicado anteriormente, la cadena polipeptídica es una proteína de estructura lineal. Por último, siendo y como lo muestra en la imagen de la inferior, este conjunto de ribosoma, de ARNT, de ARN mensajero y de metionina es llamado el complejo de iniciación, ya que con este dará inicio al proceso de la traducción de ADN. A continuación tenemos la elongación. En esta etapa es donde se presenta el desarrollo del proceso de la traducción y es donde los ARN de transferencia traen los aminoácidos al ribosoma y estos se unen para formar una cadena. La etapa de la elongación se da principalmente cuando la cadena de polipéptidos aumenta de longitud. Y finalmente tenemos la etapa de terminación, que como su nombre lo dice es la etapa final del proceso de traducción. En esta última etapa el polipéptido terminado es liberado para que vaya y realice su función en la célula. Y la etapa de terminación sucede cuando un codón de alto en el ARN mensajero entra en el sitio A. Bueno, esto es todo. Hasta una nueva oportunidad y muchas gracias.